Bueno, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy con la parte de tolerancia inmunológica y vamos a entonces iniciar nuestra clase diciendo pues qué es la tolerancia. La tolerancia va a ser un mecanismo de falta de respuesta inmunológica a antígenos, ya sean estos propios o extraños, para su funcionamiento inmunológico eficiente. Es decir, que tiene que haber un mecanismo de homeostasis. Ya en clases anteriores habíamos estado hablando un poco de esta parte de tolerancia, que justamente tiene que ver con entonces esa respuesta que vamos a tener hacia ciertos antígenos. Y esa respuesta, pues justamente va a establecer un sistema de protección para el organismo, es decir, un sistema en el cual va a favorecer que no haya un mecanismo de destrucción en contra del propio hospedero y por lo tanto siempre vamos a tratar de tener este mecanismo de tolerancia para tener llegar a un proceso de homeostasis. La tolerancia inmunológica va a estar involucrada en dos procesos. Uno es el no actuar en contra de antígenos propios y el otro es justamente, tiene que ver con el control de la respuesta inmune inducida. Es decir, recuerden que nosotros a lo largo de las clases veíamos que si bien es importante que se establezca una respuesta de defensa en contra de algún aspecto inflamatorio que está siendo sensado por el organismo, por las células del sistema inmune, esa respuesta no todo el tiempo puede estar encendida y tiene que haber mecanismos que produzcan que se regrese entonces a un periodo de basal. Entonces, para eso la respuesta de tolerancia va a jugar un papel muy fundamental en esta parte. Y además, en el sentido de la parte de antígenos propios, juega un papel sumamente importante, justamente porque es una respuesta que va a evitar la inducción de enfermedades autoinmunes. Entonces, esta tolerancia inmunológica va a presentar ciertas características y esas características es que es antígeno específica, es decir, que va a estar inducida a través de reconocimiento de un antígeno. Ya vimos que este antígeno puede ser propio o puede ser ajeno. Es una respuesta que es de larga duración, es decir, una vez que se genera, pues puede permanecer durante un tiempo y puede ser o no puede ser inducida. Entonces, si recordamos justamente cómo son los mecanismos de activación, lo que vamos a tener nosotros es dos tipos de respuesta. Por un lado, tenemos una respuesta de una célula que va a estar viendo un antígeno inmunogénico. Y recuerden que entonces cuando hablamos de un inmunógeno, quiere decir que va a ser la capacidad que va a tener ese antígeno de poder promover la activación de esa respuesta que está viendo a ese inmunógeno. En el caso de la tolerancia, lo que vamos a tener entonces son aquellos antígenos que vamos a denominar antígenos tolerogénicos, que justamente van a tener la capacidad que cuando son reconocidos por células del sistema inmune, entonces no se va a inducir respuesta y por lo tanto decimos que hay un fenómeno de tolerancia. Existen dos tipos de tolerancia inmunológica. Esta que les voy a mencionar en este momento tiene que ver con la tolerancia central. Y esa tolerancia central justamente tiene que ver con aquella respuesta que va a estar dada por antígenos propios. ¿Qué quiere decir? Que entonces este mecanismo de tolerancia central se va a encender cuando hay un reconocimiento de autoantígenos. Y esta respuesta de tolerancia central va a estar dada principalmente por linfocitos inmaduros. Recuerdan ustedes que cuando estuvimos viendo las unidades de los linfocitos T y los linfocitos B y también aquella de los órganos linfoides, yo les había comentado que justamente el primer mecanismo de tolerancia que se desarrolla es en el proceso de maduración tanto de linfocitos B como de linfocitos T. Es decir, va a haber una eliminación de aquellos linfocitos tanto B como T que van a estar reconociendo antígenos propios. ¿Por qué? Porque justamente tienen que ser eliminados para evitar una respuesta que pueda inducir una enfermedad, una autoinmunidad. Entonces, nuestro primer mecanismo de tolerancia que vamos a tener todos los individuos va a ser este mecanismo de tolerancia central que sucede entonces en los linfocitos en su proceso de maduración. Entonces, es un proceso que se da entonces en linfocitos inmaduros.
En el caso de los linfocitos T, recuerden que este proceso de tolerancia o de eliminación de aquellos linfocitos que están reconociendo antígenos propios se va a dar en la zona medular del timo. Y en el caso de los linfocitos B, habíamos visto entonces que esta zona de eliminación va a estar dada en el vaso. Y lo que sabemos es que aquí les esquematizo, entonces, por ejemplo, para el caso de los linfocitos T, tenemos a los precursores linfoides. Acuérdense que estos precursores que salen de médula ósea llegan hacia el timo, primero llegan hacia la zona cortical del timo y posteriormente pasan a la zona medular. Y en la zona medular va a haber un proceso justamente en el cual va a haber células dendríticas que van a estar presentando justamente a estos antígenos propios. Entonces, en el caso en el cual se presentan antígenos propios de con alta afinidad, entonces eso va a llevar a que estas clonas de linfocitos T que se están madurando en el timo, entonces sean eliminados. Entonces, este entonces representa nuestro primer evento de tolerancia central, que es la eliminación de linfocitos específicos antígenos propios y aquellos linfocitos que están en proceso de maduración, entonces en la zona medular del timo y que no reconocen antígenos propios, entonces van a salir a circulación para ir a residir, entonces habíamos dicho que a órganos linfoides secundarios. Entonces, este es nuestro primer proceso que tenemos de tolerancia. Eh, ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bueno, justo lo que va a suceder aquí en el timo es que nosotros vamos a tener al linfocito T que va a tener expresados ciertos, el TCR, y acuérdense que el TCR es el encargado de reconocer al antígeno en el contexto del MHC y este antígeno lo van a estar presentando justamente células dendricas o células epiteliales de la zona medular. Entonces, en este caso, justo va a haber un procesamiento de estos antígenos que están siendo procesados, van a ser presentados al TCR de los linfocitos T que están en proceso de maduración, y entonces si hay una alta afinidad del antígeno propio, eso va a llevar a inducir una cascada de señalización mediada por una interacción que se llama faz ligando, y eso lleva a un proceso de apoptosis y por lo tanto de muerte del linfocito T. A este proceso de eliminación de estos linfocitos T en la zona medular del timo se le conoce como un proceso de selección negativa, que es este, que les enmarco acá. Entonces, la selección negativa tiene que ver entonces con la eliminación de estos linfocitos T que están reconociendo antígenos propios en médula ósea. Por otro lado, pues bueno, entonces va a haber un reconocimiento de antígenos. Puede haber antígenos propios, pero que se unen con baja afinidad con el TCR. Entonces, dado que la señal que está recibiendo este TCR en el linfocito T no es tan fuerte, entonces eso va a llevarlo a que esta vía de eliminación por apoptosis con faz ligando no se active y por lo tanto permanece este linfocito T, y entonces se llama de un mecanismo de selección positiva, es decir, son aquellas clonas de linfocitos T que van a sobrevivir y que son los que van a salir a circulación para residir en estos órganos linfoides secundarios. Entonces, como estos finalmente eh, son linfocitos T que están reconociendo antígenos propios con baja afinidad o que no están reconociendo antígenos propios, van a salir a circulación, y entonces siempre vamos a tener en periferia, cuando salen a circulación, una cantidad mínima de linfocitos T que son autorreactivos, pero son autorreactivos de baja afinidad. Por lo tanto, no van a despertar o no van a inducir la promoción de una respuesta autoinmune. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Bueno, ok, listo. En el caso de los linfocitos B, sucede algo muy similar. Ya habíamos visto entonces que los linfocitos B inmaduros entran al vaso y ahí es donde van a estar reconociendo de manera directa antígenos
propios. Entonces, de igual manera que lo que sucede con los linfocitos B, que con los linfocitos T, aquellos que estén reconociendo moléculas propias de alta afinidad van a pasar por un proceso de eliminación o de apoptosis. Aquellos linfocitos B que estén reconociendo también antígenos de baja afinidad van a continuar el proceso de maduración, de tal manera que entonces, al igual que sucede entonces con los linfocitos B, el reconocimiento o lo que activa estos mecanismos de tolerancia central tiene que ver con la capacidad o la fuerza de reconocimiento de estos antígenos propios en los sitios de maduración. Entonces ya vimos que entonces para el caso del linfocito T es en el timo y en el caso del linfocito B, este proceso de eliminación o de selección va a ocurrir entonces en el vaso, de tal manera que aquellos linfocitos de baja afinidad son los que van a alcanzar la madurez para poder salir a periferia. El otro mecanismo de tolerancia que tenemos con el que contamos nosotros justamente tiene que ver con la tolerancia periférica, es decir, que va a ser aquella o aquel mecanismo que va a ocurrir como una segunda línea de reconocimiento de antígenos propios en los tejidos. ¿Qué quiere decir? Esto va a ser una manera que van a tener linfocitos que salen a periferia y van a ser linfocitos, este proceso de tolerancia periférica lo van a llevar a cabo los linfocitos maduros, es decir, aquellos que lograron eh, salir a circulación y llegar hacia los órganos secundarios, entonces van a tener la capacidad de poder inducir un mecanismo de tolerancia periférica. ¿Y cómo ocurre este proceso de tolerancia periférica? Pues bueno, lo que va a suceder lo puede hacer por tres mecanismos. Van a ser linfocitos que van a encender tres mecanismos, que es uno, eliminación clonal, es decir, también van a inducir apoptosis, un proceso de anergia o van a inducir este mecanismo de tolerancia periférica a través de la supresión mediada por unas células que van a ser sumamente importantes en los mecanismos de tolerancia periférica que tiene que ver con las células T reguladoras. Y en este lado de la diapositiva lo que les muestro es justamente lo que sucede. Pues bueno, ya vimos entonces que van a estar estos linfocitos T que ya van a estar presentes en órganos linfoides secundarios, es decir, ya tienen alcanzado la maduración, por lo tanto salieron a circulación y ya están residiendo en estos órganos linfoides secundarios y que pueden llegar incluso a tener interacciones con antígenos propios. Entonces, cuando hay una interacción a nivel periférico con antígenos propios, por un lado, se va a llevar entonces a cabo el proceso de apoptosis justamente por el mismo mecanismo de fas ligando, o puede haber este procedimiento de anergia. Este procedimiento de anergia que favorece la tolerancia periférica está dada por dos situaciones. En un primer caso, esta situación de alergia o este mecanismo de anergia sucede porque nosotros ya habíamos visto que tenemos a una célula dendrítica o una célula presentadora que le va a presentar al linfocito T, al antígeno, cargado en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. Y entonces recuerdan que esa es la primer señal que un linfocito T requiere para empezar el proceso de proliferación, es decir, para poderse dividir, es decir, poder generar muchas clonas del mismo linfocito T que es específico para el antígeno que está siendo presentado. Pero para que haya una verdadera activación del linfocito, recuerden que la segunda señal que habíamos visto que es necesaria es la señal de las moléculas de coestimulación. ¿Qué sucede en los mecanismos de anergia? Pues bueno, en el mecanismo de anergia lo que sucede es que normalmente hay una disminución de las moléculas de coestimulación presentes en células presentadoras y al no existir esta señal de coestimulación, entonces eso va a permitir que la activación de los linfocitos no sea eficiente y por lo tanto, aunque haya un proceso de proliferación o de división celular,
no va a haber un mecanismo de activación y eso nos va a llevar a una respuesta, o un mecanismo de no respuesta. Es un proceso de anergia que es una consecuencia o es un mecanismo por el cual se induce entonces este mecanismo de tolerancia. La otra situación por la cual se puede dar el procesamiento o este proceso de anergia es porque puede haber una presentación entonces eficiente del antígeno, o sea, reconocido por el TCR del linfocito T, pero lo que puede suceder aquí es que en lugar de que hay una expresión eficiente de la molécula coestimuladora por parte de la presentadora de antígeno, como lo podemos observar aquí, pero lo que va a suceder entonces ahora va a suceder en el caso del linfocito T. El linfocito T, en lugar de estar expresando un ligando específico para esta molécula coestimuladora de la presentadora, va a estar expresando una molécula coestimuladora que va a dar una señal, pero una señal negativa. Este es un proceso de los procesos que normalmente ocurren cuando justamente hay una activación eficiente de la respuesta mediada por la interacción coestimuladora CD28 presente en el linfocito T y la contraparte de este CD28 que da una señal positiva para la activación del linfocito T es la expresión de receptores o de expresión de proteínas como CTLA4, que lo que favorece es que cuando se tiene la interacción con esta molécula coestimuladora en la célula presentadora, nos va a dar una señal de apagado en el linfocito T, es decir, no va a haber una estimulación eficiente y por lo tanto entonces tampoco hay una respuesta efectora por parte del linfocito T que conlleva evidentemente a que no haya promoción de inducción de citocinas que son efectoras y que son necesarias pues para activar a otras células del sistema inmune. Entonces, recapitulando, tolerancia periférica, primer mecanismo por el cual puede llevar a cabo esta tolerancia es apoptosis. Segundo mecanismo es el proceso de anergia mediado por una disminución en la expresión de moléculas coestimuladoras o bien por la expresión de receptores que dan señales negativas en el contexto de la activación del linfocito T, como es la expresión de CTLA4. Entonces, y la otra es la que tiene que ver con las células T reguladoras, que son las que vamos a ver a continuación. Entonces, si nosotros quisiéramos clasificar cómo son estos procesos de tolerancia periférica, aquí lo que les muestro son tres fases. Uno, qué tipo de linfocitos T pueden llegar a tener o llevar a cabo este proceso de tolerancia periférica. Entonces, las células que son susceptibles a mecanismos de tolerancia periférica pueden ser los linfocitos T, los linfocitos B y las células NK. Los linfocitos T ya vimos entonces que pueden sufrir mecanismos de tolerancia tanto a nivel central durante el proceso de maduración o a nivel periférico. Entonces, a nivel central ya vimos que entonces el mecanismo va a ser la de lesión clonal o apoptosis y a nivel periférico, entonces la de lesión clonal o apoptosis, la anergia linfocitaria o la regulación por la presencia de T reguladoras. En el caso de los linfocitos B, existe la tolerancia central, que es la eliminación de las clonas por apoptosis, y a nivel periférico, los mecanismos que le competen al linfocito B tienen que ver con el proceso de lesión clonal o la anergia linfocitaria. En este caso, el mecanismo de regulación por T reguladas no está involucrada. Y en el caso también de células como las células NK, el mecanismo de tolerancia que les aplica es únicamente la tolerancia a nivel periférico. Y el mecanismo de tolerancia periférico para NK es mediada por justamente anergia inducida por receptores inhibidores. Recuerden ustedes que nosotros habíamos visto que la forma en la que las células NK son capaces de promover una respuesta efectora es porque justamente tienen receptores de inhibición y activación en su superficie. Entonces, lo que va a suceder es que va a suceder un mecanismo de anergia porque se va a promover
entonces la expresión de estos receptores de inhibición, que lo que va a llevar es que no haya una respuesta adecuada por parte de la célula CNK. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿No? No, doctora. Ok, muchas gracias, Monse. Ok, entonces vamos a ver quiénes son estos linfocitos T reguladores o células T reguladoras que son muy importantes en el contexto de tolerancia inmunológica. Pues bueno, vamos a ver que los linfocitos T reguladores son aquellas células que van a tener una actividad supresora sobre distintos tipos celulares. Estos linfocitos T reguladores van a actuar tanto ante antígenos propios o ante antígenos extraños. Estos linfocitos T reguladores van a tener ciertas características que nos van a permitir diferenciarlos de otro tipo de linfocitos T. Como estamos viendo acá, caen dentro de la clasificación de los linfocitos T y lo que van a tener estos linfocitos T es que va a haber de diferentes tipos. Unos que van a estar marcados porque van a requerir de la expresión de un factor de transcripción que denominamos FOXP3. Y este factor de transcripción FOXP3 es sumamente importante para su desarrollo o su diferenciación. Y además, los linfocitos T reguladores tienen la característica que son dependientes de interleucina 2. Por lo tanto, los linfocitos T reguladores van a tener expresado en su superficie altas cantidades del receptor para interleucina 2, que lo pueden encontrar como IL-2R high o de manera común, nosotros lo podemos conocer como CD25 high. Eso implica entonces que como depende sí o sí de la producción de interleucina 2 para su permanencia y su desarrollo, necesitamos entonces altas concentraciones de el receptor de esta interleucina, pues para favorecer su supervivencia. Entonces, vamos a ver qué características de las reguladoras entonces es esta expresión del factor de transcripción FOXP3. Estos linfocitos T reguladores son de gran importancia en el control de enfermedades autoinmunes. Ya lo mencionamos ahorita un poco esa parte de, por un lado está la eliminación de aquellas clonas que desde maduración, aquellas clonas de linfocitos que desde su proceso de maduración van a ser eliminadas, pero va a haber una parte de estos linfocitos T que están en el proceso de maduración que son autorreactivos de baja afinidad que van a salir a circulación. Entonces, estas células T reguladoras lo que van a suceder es que van a permitir controlar que cuando haya un reconocimiento de estos autoantígenos en periferia, se desencadene una respuesta autoinmune. Entonces, por eso son sumamente importantes también en la parte de la periferia. Estas células T reguladoras interactúan con células presentadoras a través de mecanismos como eh, LAC3 y LAC3 lo que va a implicar es que es un correceptor, digamos, muy similar a lo que hace CD4 en el linfocito T, pero que va a tener muchísimo mayor afinidad va a permitir una mayor afinidad por el reconocimiento de los antígenos en estas linfocitos T reguladoras. Estos linfocitos T reguladores, además de expresar LAC3 primordialmente en lugar de CD4, van a expresar entonces justamente a este receptor que se llama CTLA4, que lo acabamos de mencionar en la diapositiva anterior, y que entonces va a estar dado o va a estar asociado entonces a su mecanismo de tolerancia por alergia. Y entonces ya habíamos visto también que en muchos casos estos linfocitos T van a ser dependientes de la expresión o de la presencia del factor de transcripción FOXP3. Entonces, si nosotros hiciéramos un dibujito de todos aquellos marcadores que son primordiales en un linfocito T regulador, vamos a tener que entonces vamos a tener expresión de FOXP3 en el linfocito T regulador, expresión constitutiva de CTLA4
aquí no lo colocamos, pero va a tener alta expresión de CD25 o del receptor para la interleucina 2. Y además ahorita vamos a ver la importancia de estos otros dos marcadores. Estos linfocitos T reguladores, dentro de los mecanismos que tienen, además de tener un reconocimiento eficiente por parte de esos antígenos que van a favorecerle el proceso de tolerancia, vamos a ver que una vez que estas células se activan o están reconociendo estos antígenos propios o extraños, van a promover la inducción de ciertos tipos de citocinas. Y esas citocinas son citocinas que denominamos citocinas antiinflamatorias. Entonces, un linfocito T regulador va a tender a, una vez que reconoce al antígeno, a producir altos niveles de interleucina 10 y del factor de crecimiento tumoral TGF beta, el cual están asociados a inhibir la proliferación de los linfocitos y estimular su apoptosis. Entonces es una respuesta que cuando se promueve la activación de estos linfocitos T, se favorece la respuesta o la producción de estas citocinas y estas citocinas de manera inmediata inducen un papel supresor de la respuesta que a lo mejor previamente ya se había desencadenado. Y también otro de los mecanismos que tiene este linfocito T tiende a disminuir la producción de interleucinados disponible. Entonces, habíamos visto que uno de los mecanismos mediante los cuales los linfocitos T y los linfocitos B proliferan es porque se está censando de manera autógena la formación de interleucinados. Entonces, si estamos regulando hacia un papel supresor por parte de estos linfocitos T reguladores, entonces va a haber promoción de estas citocinas antiinflamatorias y además una disminución de la interleucina 2 que entonces recae directamente en el crecimiento y división celular de estos linfocitos. Estos linfocitos T reguladores también se subclasifican y se clasifican en dos tipos principalmente de linfocitos reguladores. Tenemos por un lado lo que conocemos como los linfocitos T reguladores naturales y aquellos que conocemos como los linfocitos T reguladores inducibles. Entonces vamos a ver que los linfocitos T reguladores naturales son inducidos en el timo a partir de los linfocitos T autorreactivos que salen a periferia para mantener la tolerancia frente a antígenos propios. Entonces son naturales porque justamente se están promoviendo su formación o su diferenciación desde el timo. Entonces, justo son esos linfocitos T que reconocieron autoantígenos, pero con una menor fuerza. Entonces, como está reconociendo el antígeno propio con una mejor fuerza de avidez, entonces eso, recuerden entonces que permitía que no fueran eliminados y entonces eso les permite salir a periferia. Entonces, estas naturales se inducen en el timo. Y estas células T regulares naturales normalmente representan entre el 5 y el 10% de los linfocitos T CD4 en periferia. Y eso depende, este porcentaje de presentación, depende si son linfocitos T reguladores en circulación o son linfocitos T reguladores que llegan a órganos linfoides secundarios. Es mayor la presencia en órganos linfoides con respecto a los que se encuentran en circulación. Y la ausencia de estos linfocitos T reguladores, pues se asocia con la presencia de enfermedades autoinmunes. Entonces, pues ya vimos entonces este primer caso de linfocitos T reguladores naturales. En el caso de los T reguladores inducibles, lo que vamos a tener es que se van a promover o se va a favorecer su inducción a partir de linfocitos T naïf o efectores. Y estos linfocitos T reguladores inducibles, a diferencia de los T reguladores naturales, no van a expresar FOXP3, es decir,
no va a ser necesaria que se esté promoviendo o esté la presencia de este factor de transcripción, y es una manera de que también podemos nosotros caracterizarlos. Y estos linfocitos T regulares inducibles en periferia por autoantígenos se inducen por la presencia de citocinas como son la interleucina 2 y nuevamente el factor de crecimiento tumoral o TGF beta, y entonces eso va a favorecer la inducción de estos T reguladores. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, profesora, una pregunta. En esos últimos, bueno, en los últimos que mencioné, ¿podría explicar nuevamente, o sea, cómo se diferencian de los naturales? Es que no entendí, o sea, no me quedó Sí, claro. Por sí. favor. Me voy a regresar un poquito a esta diapositiva. En el caso de las reguladoras naturales, entonces estábamos viendo que en el timo sucede este proceso de selección, y este proceso de selección en el cual cuando hay un reconocimiento de un autoantígeno puede llevar a dos procesos: la muerte o su supervivencia. Aquellos linfocitos T que reconocen autoantígenos, pero con una baja avidez, van a salir a la periferia. Estos linfocitos T autorreactivos, porque justamente si están reconociendo antígenos propios, pero con una baja avidez, entonces, que salen a la periferia, son los que vamos a reconocer entonces o vamos a clasificar como los linfocitos T reguladores naturales. ¿De acuerdo? Entonces, eso desde el proceso de maduración, digamos que se están generando ya estos linfocitos reguladores naturales, ¿de acuerdo? Estos linfocitos T reguladores naturales sí requieren entonces la presencia de este factor de transcripción FOXP3, es decir, necesitan esta señal para su supervivencia o para su desarrollo. En el caso de los T reguladores inducibles, esos no, esos se van a generar a partir de linfocitos T que están justamente en órganos linfoides secundarios y que van a estar sensando antígenos, antígenos ya sea propios, pueden ser propios. ¿Por qué? Porque y otra vamos a ver más adelante, ante un proceso en el cual se promueva la liberación de estos antígenos, van a empezar va a empezar a ver ese reconocimiento a nivel de periferia. Entonces, estos linfocitos T que lograron salir de la maduración porque no habían visto antígenos propios y que fueron a recibir a órganos secundarios, por alguna situación van a reconocer estos antígenos propios o extraños, y entonces en el contexto de el ambiente que va a estar sensando que va a ser la presencia de citocinas como interleucina 2 o TGF beta, van a favorecer que tengan una respuesta de supresora. Es decir, no van a tener la capacidad de poder responder de una manera como lo hiciera un linfocito CD4 o un linfocito CD8. No sé si quedó un poquito más clara ahí te quedó un poquito más claro. Sí, ya, gracias, profesora. ¿Sí? De acuerdo. ¿Alguien más? ¿No? De acuerdo. Ok. Ok, entonces, ¿cómo son estos mecanismos de supresión que están dados por estas células T reguladoras? Entonces, recuérdense que estas células T reguladoras son el tercer mecanismo que pueden tener, que tienen en este caso los linfocitos T para llevar a cabo el proceso de tolerancia periférica. Y entonces funcionan a diferentes niveles. Estas T reguladoras, entonces, si nosotros regresamos nuevamente al contexto de presentación de antígenos, tenemos entonces una célula presentadora que va a hacer su procesamiento de antígeno, lo va a presentar en el contexto del MHC al linfocito T, que va a tener su reconocimiento mediado por el TCR, y aquí lo tenemos esquematizado nuevamente, la activación mediada por moléculas de coestimulación. Esto va a llevar a cabo a una activación eficiente por parte del linfocito T. Y esto, pues obviamente, una presentación adecuada, pues va a llevar entonces también a la inducción de citocinas que promueven la activación y a su vez la diferenciación de estos linfocitos T. ¿Qué es lo que sucede en el contexto de una T reguladora? Pues bueno, justamente un linfocito T regulador lo que va a hacer es que ya vimos que va a favorecer
la producción de citocinas como la interleucina 10. Y esta interleucina 10 lo que va a favorecer es que va a inhibir, va a actuar directamente sobre la célula presentadora. Y lo que va a hacer es que va a inhibir la producción de citocinas como la interleucina 12 y además va a favorecer que haya una disminución de las moléculas de coestimulación por parte de las presentadoras. Entonces, si no tenemos estas dos señales, entonces, al no tener estas dos señales de manera eficiente, nos va a llevar, por lo tanto, a una disminución en la activación de este linfocito T. ¿De acuerdo? En otro caso, lo que tenemos entonces es que ya vimos aquí, regreso a la línea de arriba, si cuando tenemos una activación y una presentación eficiente hacia el linfocito T, recuerden que este linfocito T, la primera señal que se da durante la presentación o el reconocimiento del antígeno por parte del TCR, eso nos lleva a la primera señal, que es la proliferación celular. Y la segunda señal, que está dada por las señales de las moléculas de coestimulación, que son estas de acá arriba, nos van a llevar al proceso de diferenciación celular. Y entonces eso nos va a permitir que tengamos muchas clonas antígeno específico y que además se van a favorecer o se van a diferenciar hacia un subtipo efector en función de las citocinas que se estén sensando en el medio. Vamos a la parte de abajo, regresando a qué es lo que hace la célula T reguladora en este contexto. Pues bueno, en este contexto de supresión, al estar produciendo o promoviendo la producción de este factor de crecimiento tumoral TGF-beta, lo que va a favorecer es que se inhiba la proliferación de estos linfocitos T. Y por lo tanto, aunque hubiera habido una promoción o una presentación eficiente, la presencia de altos niveles de TGF-beta lo que lleva es una caída en el proceso de proliferación celular. Ahora bien, nosotros podemos saber o sabemos ya ahora en este sentido que una vez que una célula o un linfocito T está diferenciado, pues una vez diferenciado va a empezar a promover la producción de citocinas que tienen que ver o que desencadenan una respuesta cooperadora para activar a otro tipo celulares. En este ejemplo que colocamos, que les coloco en esta diapositiva, podemos ver de que si el linfocito T que vio al antígeno se diferenció hacia un proliferó y se diferenció hacia una célula TH1, esta célula TH1 efectora va a promover la producción de citocinas como el interferón gamma. Y eso pues eso favorece entonces la activación de células como los macrófagos. En el contexto de la célula T reguladora, lo que va a favorecer es que se promueva también la producción de citocinas antiinflamatorias, también como es la interleucina 4, y esta interleucina 4 lo que va a favorecer es que inhibe las acciones del interferón gamma. Es decir, acuérdense que nosotros habíamos visto en la parte de linfocitos T que justamente respuestas TH1 son, son suprimidas por respuestas de tipo TH2, como puede ser justamente la promoción de citocinas como interleucina 4 o interleucina 10. Entonces, de la misma manera, si un linfocito T regulador está promoviendo la promoción de interleucina 4, esta interleucina 4, si hubiera un contexto de una respuesta de tipo TH1, va a inhibir la acción del interferón y por lo tanto va a inducir que no haya una activación eficiente de las células blanco de estas citocinas que se están produciendo. Y entonces, a nivel global, esta interleucina 10 y este TGF-beta, adicionalmente a los primeros procesos que ya les mencioné, también pueden disminuir la activación de células que se estén activando de manera eficiente por la ayuda o la cooperación de estos linfocitos T cooperadores. Entonces podemos decir que en la parte de arriba de esta imagen tenemos cómo se llevaría de manera eficiente una respuesta efectora promovida por linfocitos T y en el caso de abajo, justamente cómo la respuesta medida por las células reguladoras inciden
en los diferentes estadios de activación o de promoción de la respuesta efectora por parte de los linfocitos, y entonces eso nos lleva a una supresión de la respuesta y por lo tanto eso promueve una respuesta de tolerancia porque no está habiendo una respuesta eficiente ante un antígeno que está siendo visualizado por parte del linfocito. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna. Gracias. Ok, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Ok. Esta respuesta inmunológica, pues, ¿en qué sentido nos ayuda? Pues ya vimos que tolerancia, que no haya una respuesta, pero en el contexto de la respuesta inmunológica y de lo que nosotros estamos pensando día con día, pues vas a tener un efecto a diferentes niveles. Por un lado, ya lo vimos, que va a ser una respuesta eficiente y como un mecanismo de protección en el contexto de no enfrentarnos o no desarrollar enfermedades autoinmunes. Pero también este mecanismo de tolerancia inmunológica va a ser sumamente importante en el contexto de gestación, porque justamente van a jugar un papel sumamente importante dos tipos de células. Van a tener importancia en el contexto de que va a haber una promoción de células T reguladoras y células NK que van a cambiar todo su perfil para poder proteger en contra del rechazo justamente del producto durante la gestación. Entonces, en la tolerancia inmunológica del embarazo, entonces vamos a ver que es mantenida por una serie de mecanismos que incluye tanto factores fetales, maternos y placentarios. Y estos tienen que ver con que va a haber modificaciones en varios sentidos. Por un lado, vamos a ver que va a haber la expresión de MHs de moléculas del complejo de histocompatibilidad de tipo 1 no clásicos sobre células del trofoblasto. Y esto va a ser sumamente importante porque justamente eh, recuerden ustedes que esta expresión de MHC de clase 1 van a ser sumamente importantes porque son las que le van a dar las señales a células como las NKs para que no puedan ser destruidas. Entonces, si nosotros vemos aquí en esta figura de acá, vamos a ver justamente cómo son las capas o las diferentes, eh, los diferentes casos que va a haber a nivel del útero. Vamos a ver por un primer lado, vamos a ver que vamos a encontrar a la placenta, que sabemos que está involucrada directamente con la protección directa del producto del embrión. Entonces, vamos a ver que durante el desarrollo embrionario va a haber diferentes capas que se van a estar produciendo y que van a estar favoreciendo una protección del producto. En este caso vamos a ver que vamos a tener la decidua basal y esta decidua basal, que es esta capa que encontramos acá, que vamos a ver que en el contexto de tolerancia va a tener la presencia de células NK, que se denominan células NK deciduales, y que van a producir factores angiogénicos como el factor de crecimiento del endotelio vascular o el factor de crecimiento de placenta PIG, que lo que van a permitir estas células NK que van a estar en este contexto van a favorecer el establecimiento de la circulación placentaria. Entonces aquí tenemos el embrión, aquí tenemos el feto, tenemos justamente lo que es el cordón umbilical y sabemos que a través de esto va a haber una interacción e intercambio entre lo que es la madre y el producto. Entonces, justamente todo lo que va a estar sensando nuestro embrión va a estar dado justamente o va a pasar a través de este cordón, pero el establecimiento de lo que va a estar pasando a través de circulación placentaria va a estar dada justamente por esta capa que se denomina decidua basal y que entonces va a ser una capa que va a estar enriquecida en células NK.
Y estas células NK entonces ya vimos que van a ser sumamente importantes porque justamente vamos a ver que van a favorecer que haya una protección del producto porque va a empezar a haber una expresión elevada del MHC de clase 1 sobre células que van a estar en esta parte que se denominan células del trofoblasto. Entonces va a haber una mayor presentación o expresión de estas moléculas del MHC no clásicas y eso va a conferir que estas CNKs finalmente actúen como una capa de protección en- a favor del producto embrionario. ¿Qué otro mecanismo vamos a tener nosotros de tolerancia durante la gestación? Pues bueno, va a haber justamente esta inhibición de la respuesta citotóxica por parte de las células NK del útero, justamente por la expresión también de este MHC de clase 1, y también va a haber la presencia de células T reguladoras. Entonces, vamos a ver a otros niveles de la barrera placentaria, vamos a tener esto que conocemos como árbol velloso. Y este árbol velloso lo que va a permitir es que va a permitir la interacción materno-fetal y esto quiere decir que la sangre materna va a tener contacto directo con las células fetales. Entonces, aquí justamente están directamente asociadas a lo que llega a través de cordón umbilical. Y otro factor importante durante esta barrera placentaria es justamente la participación de estas células del trofoblasto que además de presentar un incremento en la expresión de moléculas del complejo de histocompatibilidad de tipo 1, van a expresar eh, Faz ligando. Y acuérdense que habíamos visto que en los mecanismos de citotoxicidad mediado por células NK, la interacción o la activación de Faz ligando va a promover la apoptosis de diferentes tipos celulares. Entonces, estos trofoblastos lo que van a hacer es que van a expresar altos niveles de Faz ligando y por lo tanto van a generar la apoptosis de linfocitos T que puedan estar reconociendo a esto como propio y que puedan, por lo tanto, favorecer su muerte. Y de esta manera, entonces, estas células del trofoblasto lo que van a favorecer es la muerte de estos linfocitos T activados, generando a este nivel, entonces, un proceso de tolerancia inmunológica. Otro de los procesos que van a ocurrir también durante el embarazo y tolerancia, vamos a encontrar que tenemos el citotrofoblasto, que lo que favorece es justamente ancla el corión embrionario al endometrio materno y erosiona los capilares del endometrio materno para el desarrollo de la circulación placentaria. Entonces vamos a ver que es otro elemento que va a ser sumamente importante que se forme durante el desarrollo de la placenta, que son, digamos, capas que se encuentran involucradas en la placenta y que por lo tanto todos estos elementos funcionan como un mecanismo de interacción entre el feto y la madre y que además van a generar barreras que van a promover la protección como una manera de que se visualiza al embrión o al producto como algo extraño y por lo tanto se activen mecanismos de eliminación. Entonces, ya vimos entonces que se va a promover activación de apoptosis de linfocitos T que pudieran estar reconociendo al producto como algo extraño, va a haber mecanismos en los cuales las CNKs van a funcionar como un mecanismo de protección también en esta barrera placentaria, favoreciendo entonces la activación de estas moléculas del complejo de histocompatibilidad de tipo 1 y vamos a ver entonces que eh, en el mecanismo de tolerancia, normalmente la presencia de T reguladoras que se encuentran en un porcentaje alrededor del 1% en el útero durante el proceso de gestación va a incrementar su número justamente para que se pueda llevar a cabo este proceso de tolerancia inmunológica y eso produzca una no respuesta en contra del embrión o del producto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de otra importancia del por qué es importante que estos mecanismos de tolerancia se induzcan en los hospederos,
para poder justamente permitir que el producto pues llegue a su fin, ¿de acuerdo? Entonces no haya un rechazo de este producto justamente porque el organismo, el hospedero, la especie animal, la madre lo va a estar, lo podría estar reconociendo como propio y entonces activar los mecanismos de eliminación. Entonces aquí se tiene que montar todo un proceso de tolerancia inmunológica mediado entonces por tanto T reguladoras como NKs que favorezcan entonces que el producto no sea eliminado. Y otro de los procesos en los cuales los procesos de tolerancia inmunológica van a ser sumamente importantes tienen que ver con aquellos que se dan, aquellos mecanismos que nos llevan a la inducción de una patogenicidad. Y justamente se los había estado mencionando anteriormente, que tiene que ver con la promoción de enfermedades autoinmunes que pueden estar, están dadas por la pérdida de tolerancia por diversos factores. Una es porque puede haber susceptibilidad genética, es decir, que lo que puede haber es que haya una modificación en la expresión de moléculas que ya vimos que son importantes que estén presentes en células como las células T reguladoras, como son CTLA4, FAS ligando, interleucina 2 y su receptor, es decir, moléculas que están asociadas al desarrollo o diferenciación de linfocitos T hacia un subtipo T regulador, perdón, o que esté asociado justamente al mecanismo de tolerancia inmunológica por parte de estas células T reguladoras, como pueden ser justamente cambios en la expresión de moléculas del complejo de histocompatibilidad tanto uno o 2, o bien en la expresión que haya una disminución en la expresión de CTLA4 y por lo tanto no haya una respuesta de tolerancia adecuada y por lo tanto todo esto pues nos lleve a una susceptibilidad o una pérdida de tolerancia. Otro tipo de factores que favorecen la pérdida de tolerancia puede estar asociado a algunos factores ambientales o incluso también algunas infecciones. Esto quiere decir, yo les había dicho que en el proceso de tolerancia inmunológica, normalmente lo que hay es un reconocimiento de antígenos propios o de antígenos extraños. Aquí es donde aplica esta cuestión de antígenos extraños en el cual en algunas infecciones, sobre todo de tipo bacterianas, puede haber un mimetismo molecular. ¿Qué quiere decir? Que haya una región antigénica en el patógeno que tenga una alta homología con antígenos propios. Entonces, lo que va a suceder es que durante el proceso inmunológico de la respuesta contra la infección, se va a empezar a montar una respuesta en contra de ese antígeno del patógeno, presente del patógeno, pero que como es tan similar al antígeno a un antígeno propio, lo que va a suceder es que a pesar de que concluya el proceso infeccioso por la presencia del patógeno, este mimetismo molecular lo que va a llevar o con lo que conlleva es de que empieza a haber una respuesta en contra de ese antígeno propio, pero que se promovió dada un proceso de infección previo. Entonces, hay algunas enfermedades como causadas por algunos estreptococos o algunas géneros de clamidia que normalmente se han visto asociados a que infecciones previas con estos patógenos o con estas bacterias promuevan la inducción de enfermedades autoinmunes como pueden ser la artritis reumatoide y tiene que ver entonces justo por el desencadenamiento de una respuesta dada por un parecido entre antígenos de un patógeno y un antígeno propio del hospedero. Otro tipo de factor que puede promover la pérdida de tolerancia, obviamente sobre todo a nivel periférico, es justamente porque por traumas que exponen antígenos de sitios inmunoprivilegiados. ¿Qué quiere decir? Que dentro de estos sitios inmunoprivilegiados se encuentran regiones como sistema nervioso central, el ojo, órganos reproductivos, que tras algún proceso de daño, entonces
justamente se promueve que haya exposición de antígenos que que se encontraban en un contexto de resguardo y entonces son alcanzados por justamente linfocitos T de periferia y por lo tanto empieza a haber un reconocimiento y por lo tanto se promueve la inducción de esta respuesta autoinmune, pues el desencadenamiento de esta enfermedad de autoinmunidad. Eh, y lo que sucede en estos casos es que se puede producir patologías sistémicas o específicas de tejido y que esto puede estar mediada por reacciones de hipersensibilidad. Esta es la segunda parte en donde la tolerancia puede promover se puede convertir en patogenia. Entonces quiere decir que la ineficacia o la disminución de estas células asociadas a tolerancia pueden desencadenar respuestas sistémicas, por ejemplo, en el contexto de cáncer, que es a nivel multisistémico, en el cual vamos a ver que en el contexto de cáncer va a haber normalmente una respuesta supresora, pero aquí va a estar mediada porque vamos a encontrar un incremento exacerbado de células T reguladoras. Entonces va a haber un proceso de patogenia no en el contexto de pérdida de tolerancia, sino porque hay un descontrol en el número de células T reguladoras que se están promoviendo y entonces incrementos elevados de T reguladoras en el contexto de cáncer nos van a llevar, ya vimos en la diapositiva anterior, entonces a disminuir los mecanismos efectores de los linfocitos. Entonces, en el contexto de cáncer, si todas estas células que son necesarias para poder promover la respuesta antitumoral, el que haya un incremento en la promoción de todos estos factores asociados a T reguladoras, entonces va a desencadenar, por lo tanto, que haya una respuesta mediada por linfocitos T no efectora o no eficiente y por lo tanto, pues eso promueve que no hay una respuesta, una no respuesta y por lo tanto pues no, el mecanismo efector no se está llevando de manera adecuada en contra de las células tumorales. En el contexto de enfermedades inflamatorias, puede haber algunos trastornos, como la enfermedad pulmonar obstructiva, que presenta una respuesta inflamatoria exagerada y un desequilibrio en la regulación inmunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, justamente se puede estar promoviendo una respuesta exacerbada dado algún estímulo y que esa respuesta exacerbada nos lleve a un desequilibrio debido a que de igual manera existe un incremento en la población de estas células T reguladoras que van a favorecer entonces que haya una respuesta no adecuada en contra del proceso inflamatorio y por lo tanto se esté promoviendo de manera constante justamente una respuesta en un sitio específico. Entonces, esta respuesta, pues, esta respuesta inflamatoria a largo plazo, pues justamente ocasiona daño de diferentes órganos. Y también puede haber se puede producir patogenia mediada por reacciones de hipersensibilidad. El día de la semana pasada veíamos, o les comentaba yo, que justamente había ocasiones en el que cuando no hay un control adecuado de la respuesta que se induce per se en contra de algún patógeno, la enfermedad crónica puede llevar a una desregulación y eso desencadena otro tipo de manifestaciones como pueden ser las reacciones o manifestaciones de hipersensibilidad, que van a ser aquellas que vamos a ver el día de mañana y que justamente van a desencadenar la promoción de diferentes tipos de respuestas y entre aquellas respuestas que se pueden promover son aquellas mediadas por las alergias. Entonces, en el contexto de una alergia, aquí, por ejemplo, les coloco el caso de una alergia alimentaria, puede estar relacionada con un tipo de célula T reguladora que no va a suprimir de manera importante la respuesta de otro tipo de células, como pueden ser linfocitos, y en el contexto de alergias, por ejemplo, es sumamente importante la respuesta de linfocitos
T cooperadores de tipo TH2 que van a promover un fenómeno inflamatorio. Entonces, habíamos visto que estos linfocitos T reguladores lo que van a estar promoviendo es la supresión de una respuesta y entonces al estar presentes, pero ya en un contexto elevado, no van a suprimir de manera adecuada a estos linfocitos T efectores y por lo tanto van a promover esa respuesta inflamatoria exacerbada y esa respuesta exacerbada pues también entonces nos va a llevar a una manifestación grave y que puede causar daño a nivel sistémico o a nivel local en función del tipo de hipersensibilidad que se esté llevando a cabo. Entonces, aquí otro fenómeno en el cual el mecanismo de tolerancia es sumamente importante. ¿Por qué? Porque entonces nos va a permitir modular la respuesta, ya sea para evitar un fenómeno exacerbado de respuesta en contra del hospedero, como son las enfermedades autoinmunes, o aquellos mecanismos en los cuales es importante que se module la respuesta, o bien que cuando alteramos esos niveles de mediadores como son los linfocitos T reguladores, que en el contexto de enfermedades normalmente nos llevan a una actividad supresora y por lo tanto esa actividad supresora de la respuesta nos puede promover, lejos de un regreso a la homeostasis, pues nos puede promover justamente la inducción de ciertos tipos de enfermedades. No sé si hasta aquí tengan preguntas, dudas. No, maestra. Muchas gracias, Sofía. Pues bueno, entonces, digamos que en resumen, en el proceso de tolerancia inmunológica, entonces son dos tipos de respuestas, la tolerancia central, la tolerancia periférica. La tolerancia periférica va a ser de las respuestas sumamente más importantes e involucradas justamente en el contexto de la tolerancia a nivel periférico, en la regulación justamente de manifestaciones de enfermedades autoinmunes, en la regulación de tolerancia en el contexto de embarazo y también en la regulación en el contexto de manifestaciones clínicas que nos lleva a la inducción de enfermedades, sobre todo de enfermedades a largo plazo o enfermedades crónicas. Entonces, es por eso sumamente importante que existan estos mecanismos totalmente regulados, porque si bien se los manifesté en las diapositivas anteriores, hay mecanismos que favorecen la inducción o la promoción, justamente son mecanismos que también tienen que estar sensando señales de apagado para que no se estén promoviendo de manera continua estos mecanismos de regulación y que pues obviamente nos lleven hacia un contexto de tolerancia inmunológica. Y pues bueno, finalmente nada más como última, pues bueno, justamente muchas de las terapias que existen en la actualidad son terapias que están basadas en promover o inhibir, promover o inhibir a estas células T reguladoras en función de si requiero estar promoviendo la supresión de una respuesta para que no haya una manifestación exacerbada o bien tengo que buscar terapias que vayan dirigidas a inhibir justamente los mecanismos de acción de estas células reguladoras, justamente en el contexto de evitar la promoción de algunos procesos de patogenia. Entonces, normalmente nosotros lo que vamos a encontrar es que puede haber promoción de terapias en las cuales se administran dosis bajas de interleucinas como la interleucina 2, que habíamos visto entonces que son sumamente importantes en el contexto entonces de la proliferación o la inducción de estos linfocitos T reguladores. Puede haber también la la terapia basada en células reguladoras con TCR específicos a ciertos autoantígenos, esto en el contexto de nosotros poder promover la regulación de la respuesta inmune en contra de un antígeno específico, justamente para poder promover o evitar la inducción de una respuesta autoinmune. Podemos también promover
tolerancia a nivel de otras células, por ejemplo, a nivel de células dendríticas tolerogénicas, que lo que se modifica aquí es justamente son células dendríticas que habíamos visto que se busca disminuir la expresión de moléculas coestimuladoras de tal manera que no haya una promoción o una presentación eficiente de estos antígenos y por lo tanto de esta manera se evite la inducción de una respuesta hacia un determinado tipo de antígeno que está siendo percibido por el hospedero. Y pues bueno, obviamente también se encuentra la terapia de anticuerpos, anticuerpos que están dirigidos justamente en algunas ocasiones, a promover o a inhibir mecanismos asociados a la activación de estos linfocitos T reguladores, como pueden ser terapias que permitan restablecer la respuesta inmune a través de bloquear, por ejemplo, son anticuerpos que pueden ir dirigidos contra las citocinas que proveen esta capacidad supresora por parte de los linfocitos T reguladores, como pueden ser terapias de anticuerpos anti-interleucina 2, anti-IL-10, anti-TGF-beta, y estas terapias entonces van dirigidas a restablecer la respuesta afectada de los linfocitos a través de disminuir la respuesta que está siendo inducida por o promovida por parte de linfocitos T reguladores. Entonces, pues es por eso sumamente importante que nosotros conozcamos a qué nivel necesitamos un proceso de regulación, ya sea para favorecer que se incrementen estas T reguladoras o se disminuya la presencia de estas para evitar justamente entonces un proceso de autoinmunidad o de enfermedad que ya produzca un contexto de enfermedad patogénica. No sé si tengan dudas, preguntas hasta acá. ¿No? Bueno, ok. Bueno, entonces, pues bueno, eso sería, digamos, la clase resumida que les traigo de la respuesta de tolerancia inmunológica, en el cual, pues bueno, ya vimos entonces los mecanismos asociados a esta tolerancia y la importancia de esta tolerancia inmunológica en el contexto de enfermedades